Bueno, el capítulo de hoy es el 113 de Nelson, el recién nacido. Y lo voy a leer rápido. Y me voy a tener solo en puntos importantes. Dice, aunque el periodo neonatal es una etapa muy vulnerable mientras los recién nacidos completan los numerosos ajustes fisiológicos necesarios para la vida extrauterina, esa transición se realiza sin problemas en la mayoría de los lactantes nacidos a término. El tratamiento del recién nacido debería centrarse en una orientación previa a los padres y en la detección precoz de los cuadros o complicaciones que suponen riesgo de morbilidad e incluso de muerte. O sea, bueno, la mayoría va a adaptarse bien en el parto, pero por cualquier cosa tenemos que estar como preparados. Ok, ahí está. Va. Anamnesis en pediatría neonatal. La evaluación del recién nacido debería comenzar con una revisión de los antecedentes maternos y familiares del embarazo y el parto. Los detalles de estos antecedentes deberían incluir la información siguiente que guiará la evaluación del tratamiento adicionales en el periodo neonatal. Datos demográficos y sociales, nivel socioeconómico, edad, raza, uso de los cuidados prenatales, consumo de sustancias, los recién nacidos de madres jóvenes, o sea, menores de 18 años o con problemas de vivienda, de inseguridad de acceso a la comida o a la asistencia sanitaria pueden requerir evaluación por un trabajador social. En los recién nacidos con exposición intrauterina a sustancias como alcohol, cocaína, nicotina, cafeína y opioides se debería evaluar la presencia de síntomas asociados. Enfermedades médicas maternas, trastornos cardiopulmonares, enfermedades infecciosas, trastornos genéticos, ictericia, anemia, diabetes, mellitus, medicaciones actuales. Los recién nacidos de madres diabéticas requieren un cribado de hipoglucemia en las primeras 24 horas de vida. Importante. Recién nacidos de madres diabéticas, cribado de hipoglucemia en las primeras 24 horas. Enfermedades médicas previas en la madre y la familia, incluidos hermanos con antecedentes de ictericia, problemas reproductivos previos de la madre, muerte fetal, prematuridad, sensibilización del grupo sanguíneo, problemas del embarazo actual como resultados de las pruebas de laboratorio y de imagen prenatales, trabajo de parto prematura, valoraciones fetales, hemorragia vaginal, enfermedad aguda, duración de la rotura de las membranas. Esta información puede motivar la realización de pruebas adicionales al recién nacido como análisis de reagina plasmática rápida, el RPR, en el caso de un cribado positivo de sífilis materna o ecografía renal, si se ha detectado una ectasia piélica en el periodo prenatal. Descripción del trabajo de parto, duración, presentación fetal, sufrimiento, fiebre, etcétera, y del alumbramiento cesárea, anestesia o sedación, uso de forceps, índice de Apgar, necesidad de reanimación. Esta información combinada con la evaluación clínica del recién nacido determinará el riesgo de deterioro clínico del recién nacido y la necesidad de una monitorización e intervención adicionales. Exploración física del recién nacido. La exploración inicial del recién nacido debe realizarse lo antes posible, tras el parto, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, el color, la presencia de signos, la dificultad respiratoria, el tono, la actividad y el nivel de conciencia de los lactantes deben monitorizarse con frecuencia hasta que los valores se estabilicen. En los partos de alto riesgo, esta exploración debe hacerse en el paritorio y se debe centrar en las malformaciones congénitas, en la maduración y el crecimiento y en los problemas fisiopatológicos que puedan inferir en la adaptación cardiopulmonar y metabólica normal de la vida extrauterina. El 3 al 5% de los recién nacidos puede presentar malformaciones congénitas de gravedad variable. Tras la estabilización en el peritorio, se debe realizar una segunda exploración más detallada durante las 24 horas. Si el recién nacido permanece en el hospital durante más de 48 horas, se debe repetir las evaluaciones durante toda la hospitalización, incluida una exploración en las 24 horas posteriores a la alta hospitalaria. Sí, eso sí. La madre está presente en la exploración si el niño está sano y hay que explicarle cualquier variación anatómica, por muy pequeña y aparentemente insignificante que sea, ya que puede llegar a preocupar a la familia. Las explicaciones han de hacerse con tacto y habilidad para no sembrar una alarma injustificada en unos padres que no estaban preocupados. No se debe dar de alta a ningún niño sin una exploración final ya que algunas alteraciones, sobre todo los soplos cardíacos y la cianosis, suelen aparecer o desaparecer en el periodo neonatal inmediato o pueden apreciarse signos de enfermedades que el niño acaba de contraer. Deben controlarse el pulso. Lo normal es de 120 a 160 latidos minuto. La frecuencia respiratoria. Lo normal es de 30 a 60 respiraciones minuto. La temperatura, el peso, la talla, perímetro cefálico y dimensiones de cualquier anomalía estructural visible o palpable. Si el neonato parece enfermo o presenta un soplo cardíaco audible, se tomará la presión arterial. Se debería realizar una lectura de pulsioximetría con el fin de realizar un cribado
de cardiopatía congénita crítica como parte del cribado sistémico de los recién nacidos. El procedimiento de la exploración del recién nacido requiere paciencia, delicadeza y flexibilidad. Por tanto, si el niño está tranquilo y relajado, cuando se inicia la exploración se debe empezar por la palpación del abdomen o por la auscultación cardíaca, para pasar después a otras manipulaciones más molestas. Aspecto general. La actividad física puede estar disminuida a causa de enfermedades o de fármacos. El recién nacido puede estar o bien tumbado con las extremidades inmóviles, conservando su energía para el esfuerzo que le supone una respiración dificultosa, o bien puede llorar energéticamente acompañándose de movimiento de brazos y piernas. Hay que observar tanto el tono muscular activo como el pasivo y cualquier postura inusual. Los movimientos temblorosos y bruscos con mioclonías en los tobillos o en la mandíbula son más frecuentes y menos significativos en los recién nacidos que a cualquier otra edad. En tobillos y mandíbula. Tales movimientos suelen producirse durante los periodos de actividad del niño, mientras que las sacudidas convulsivas aparecen cuando está tranquilo. El edema puede confundirse con aspecto de bien nutrido. La presión puede o no dejar fobia, pero cuando la piel de los dedos de las manos y los pies están distendida por el líquido, pierde los pliegues normales. El edema de los párpados suele deberse a irritación provocada por la administración de nitrato de plata. Así, pero eso ya no se hace, ¿va? Ahora solo es antibiótico profiláctico. Edema de los párpados puede deberse a la irritación provocada por la administración de nitrato de plata. El edema generalizado puede asociarse a prematuridad, hipoproteinemia, obvio. Nefrosis congénita, obvio. Síndrome de Horler, no sé qué es eso. Síndrome de Horler, prematuridad. Eritroblastosis fetal grave. Y la anasarca puede ser de origen no inmune por la nefrosis congénita o síndrome de Horler, o puede ser de etiología desconocida. El edema localizado sugiere una malformación congénita del sistema linfático. Si está limitado a una o varias extremidades de una niña recién nacida, puede ser la primera manifestación de un síndrome de Turner. Oh, interesante. Entonces, hasta acá tenemos que a los recién nacidos de madres diabéticas se les hace un cribado por hipoglucemia a las 24 horas después del nacimiento. Tenemos que los valores normales de frecuencia cardíaca y los valores normales de respiratoria, los de frecuencia cardíaca son de 140 a 160 y respiratoria de 30 a 60. Tenemos que el edema de los párpados puede ser por la administración de nitrato de plata, que el edema generalizado puede deberse a prematuridad, hipoproteinemia por eritroblastosis fetal grave, y la anasarca puede ser no inmune como por nefrosis congénita o síndrome de Horler, o de etiología desconocida. Y que un edema localizado puede ser por una malformación del sistema linfático, y si fuera en miembros inferiores de una niña, puede ser como una presentación temprana de síndrome de Turner. Piel. El color rojo oscuro o violáceo del niño que llora, cuyo color se oscurece mucho con el cierre de la glotis antes del llanto energético, y la cianosis inocua, acrocianosis, de manos y pies, sobre todo cuando las extremidades están frías, ponen de manifiesto una inestabilidad vasomotora y una circulación periférica lenta. La piel moteada es otro signo de inestabilidad circulatoria generalizada que puede asociarse a enfermedades graves o deberse a fluctuación transitoria de la temperatura cutánea. La división extraordinaria de todo el cuerpo, desde la frente hasta el pubis, en una mitad roja y una pálida, se conoce como el fenómeno de Arlequín, un cuadro transitorio e inocuo. La palidez de insuficiencia circulatoria o de la anemia puede enmascarar una cianosis significativa. Por otro lado, la concentración relativamente alta de hemoglobina en los primeros días de vida y la delgadez de la piel pueden combinarse y producir un aspecto cianótico con una presión arterial parcial de oxígeno más elevada que en niños mayores. La cianosis localizada se distingue de la equimosis por la palidez momentánea con cianosis que aparece tras la presión. La misma maniobra permite demostrar la presencia de ictericia. La palidez puede ser debida a asfixia, anemia, shock o edema. El reconocimiento precoz de la anemia puede llevar a un diagnóstico de eritroblastosis fetal, hematoma subcapsular del hígado o del vaso, hemorragia subdural o transfusión fetomaterna o fetofetal. Los lactantes posmaduros y no anémicos suelen mostrar una piel más pálida y gruesa que la de los lactantes prematuros o nacidos a término. El aspecto rubicundo, a ver, más pálido, o sea, los que están post término.
pueden tener la piel pálida a pesar de no tener anemia. El aspecto rubicundo de la plétora se asocia a policitemia. Los hemangiomas cavernosos son masas más profundas de color azul que, si son grandes, pueden atrapar plaquetas y dar lugar a coagulación intravascular diseminada o alterar la función de los órganos vecinos. Después de un parto difícil, se pueden observar petequias diseminadas en la zona de presentación, sobre todo en el cuero cabelludo o en la cara. En más del 50% de los niños de raza negra, nativos americanos o de origen asiático y en ocasiones también en los de raza blanca, se observan áreas bien delimitadas de pigmentación azul pizarra en las nalgas, la espalda y otras regiones del cuerpo denominadas manchas mongólicas. Estas manchas son benignas, no tienen ningún significado antropológico a pesar del nombre y suelen desaparecer después del primer año de vida. El vernix, la piel y sobre todo el cordón pueden aparecer teñidos de un color amarillento parduzco si el líquido amniótico se ha coloreado por la eliminación del meconio antes del parto o durante el mismo. La piel de los recién nacidos prematuros es fina y delicada y suele ser de un color rojo oscuro. En los prematuros extremos la piel es casi gelatinosa y translúcida. En los prematuros el cráneo y las cejas suelen estar cubiertos de un pelo fino, blando e inmaduro denominado lanugo, que también puede cubrir la cara. En muchos recién nacidos a término, el vello infantil ya se ha sustituido al lanugo o se ha perdido. Un mechón de pelo sobre la columna lumbosacra debe hacer pensar en una anomalía subyacente, como espina bífida oculta, una fístula pilonidal o un tumor. En los niños muy prematuros las uñas son rudimentarias, pero pueden sobresalir de las puntas de los dedos en los posmaduros. Estos pueden mostrar una piel descamada con aspecto de pergamino, que si es muy importante debería hacerse pensar en una ictiosis congénita. Muchos recién nacidos desarrollan pápulas pequeñas y blancas sobre una base eritematosa en los primeros 3 días de vida. Esta erupción benigna, denominada eritema tóxico benigna, persiste hasta una semana, contiene eosinófilos y suele distribuirse por la cara, el tronco, me perdí, cara y tronco y las extremidades. La melanosis pustulosa es una lesión benigna que aparece sobre todo en los neonatos de raza negra. Contiene neutrófilos y se manifiesta en el nacimiento como una erupción vesiculopustulosa alrededor de la barbilla, el cuello, la espalda. Las extremidades y las palmas o las plantas suelen persistir durante 2 o 3 días. Es necesario distinguir estas dos lesiones de otras erupciones vesiculosas más peligrosas como el herpes simple y la enfermedad estafilocócica cutánea. Las bandas amnióticas pueden afectar la piel, a las extremidades, amputación, anillos o de contracción sindactilia, a la cara, hendiduras o al tronco, defectos de la pared torácica o abdominales. Su etiología no está clara, pero puede estar relacionada con una rotura de las membranas amnióticas o un compromiso vascular con formación de bandas fibrosas. La fragilidad y la flexibilidad excesiva de la piel asociadas a hipermovilidad articular hacen pensar en el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la aracnodactilia contractural congénita u otros trastornos de la síntesis de colágeno. Cráneo. El cráneo puede estar moldeado, sobre todo si el lactante es el primogénito y la cabeza ha estado encajada durante bastante tiempo en el canal pélvico. El caput succedaneum, causado por la presión del cuello uterino sobre el cuero cabelludo, se manifiesta por un área de edema circular blando con bordes difusos y a menudo una equimosis suprayacente. Un cefalohematoma se presenta como una masa bien circunscrita, rellena de líquido, que no traspasa las líneas de la sutura, a diferencia del caput succedaneum. El cefalohematoma no suele estar presente en el parto, sino que se desarrolla a lo largo de las primeras horas de vida. Tanto el cefalohematoma como el caput se deben distinguir de la hemorragia subgaleal, que no queda restringida por los límites de la sutura, por lo que es más grande y más difusa. La hemorragia subgaleal requiere un diagnóstico precoz porque una hemorragia extensa puede causar un shock hipovolémico con una mortalidad estimada de hasta el 20%. El perímetro cefálico de todos los recién nacidos debería valorarse en una gráfica de crecimiento para identificar una cabeza excesivamente pequeña, o sea, microcefalia, excesivamente grande, o sea, macro. El diagnóstico diferencial de la microcefalia es amplio e incluye la presencia de trastornos genéticos subyacentes, infecciones congénitas, exposición intrauterina a fármacos y drogas. La macrocefalia puede sugerir la presencia de hidrocefalia, enfermedad de depósito, acondroplasia,
gigantismo cerebral, síndromes neurocutáneos o errores congénitos en el metabolismo, o bien puede ser familiar. Se deben determinar mediante palpación las líneas de las suturas y el tamaño y la turgencia de las fontanelas anterior y posterior. Los huesos parietales tienden a presentar un cabalgamiento sobre los huesos occipital y frontales. La fusión prematura de las suturas, sinostosis craneal, provoca un reborde duro, inmovible sobre la sutura y un cráneo con una forma anómala. El tamaño de las fontanelas es sumamente variable al nacer. Si son pequeñas, la anterior suele aumentar de tamaño durante los primeros meses de vida. La persistencia de una fontanela anterior normal es de 20 más o menos 10 milímetros y posterior excesivamente grande se han relacionado con distintos trastornos. Una fontanela persistentemente pequeña sugiere microcefalia, craneosinostosis, hipertiroidismo congénito o huesos wormianos. La existencia de una tercera fontanela, aunque puede verse en niños prematuros, hace pensar en una trisomía del cromosoma 21. En el vértex, cerca de la sutura sagital, pueden encontrarse áreas blandas craniotabes, que son más frecuentes en los prematuros y en los recién nacidos que han estado expuestos a compresión uterina, aunque no suelen tener mayor importancia si persisten. Estas áreas blandas deben investigarse una posible causa patológica. Las áreas blandas en la región occipital hacen pensar en la calcificación irregular y formación de huesos wormianos asociados a osteogénesis imperfecta, disostosis cleidocraneal, cráneo lacunar, cretinismo y a veces síndrome de Down. Las zonas de cuero cabelludo atrófico o con alopecia pueden ser un signo de aplasia cutis congénita, esporádica o autosómica dominante o asociada a trisomía del cromosoma 13, una lesión del cromosoma 4 o un síndrome de Johansson-Dysart. La deformación plagiocefálica puede ser secundaria a la presión intrauterina ejercida sobre el cráneo y se pone de manifiesto por la existencia de un cráneo asimétrico y una cara con orejas mal alineadas. Se asocia con tortícolis y presentación cefálica. O sea, cualquier, bueno, tortícolis. La depresión del cráneo, indentación, fractura, deformidad en pelota de ping-pong, suele deberse a la presión focal prolongada de los huesos de la pelvis materna al periodo perinatal. Y estos son los trastornos asociados a una fontanela anterior grande. Hipotiroidismo, cierto, porque el hipertiroidismo decía que estaba asociado a una pequeña. Hipotiroidismo, acondroplastia, síndrome de Apert, disostosis deidocraneal, síndrome de rubiola congénita, síndrome de Hallermann-Streiff, hidrocefalia, hipofosfatasia, crecimiento intrauterino retardado, síndrome de Kenny, osteogénesis imperfecta, prematuridad, picondiostosis, síndrome de Russell-Silver, trisomía 13, 18 y 21. Y la 21 decía que también podía asociarse a una tercera fontanela. Raquitismo por deficiencia de vitamina D. Una fontanela anterior grande. Okay. Cara. Se debe observar su aspecto general con especial atención a las características dismórficas, como la presencia de pliegues epicánticos, ojos excesivamente separados o excesivamente juntos, microftalmia, asimetría, surco nasolabial grande y orejas de implantación baja, que se suelen asociar a diversos síndromes congénitos. La simetría de la cara puede verse parálisis del séptimo par craneal, hipoplasia del músculo depresor en el ángulo de la boca o una postura fetal anómala. Cuando la mandíbula se ha mantenido apoyada contra el hombro o contra una extremidad durante el periodo intrauterino, puede presentar una desviación llamativa con respecto a la línea media. La parálisis facial simétrica sugiere ausencia o hipoplasia del núcleo del séptimo par, el síndrome de Moebius. Ojos. Si se levanta el niño y se le inclina suavemente hacia adelante y atrás, los párpados suelen abrirse de forma espontánea. Esta maniobra, una combinación de reflejos del laberinto y del cuello, permite una mejor inspección de los ojos que la separación forzada de los párpados. Las hemorragias conjuntivales y retinianas suelen ser benignas. Las retinianas son más frecuentes en los partos con ventosa o con forceps, que ya no se hace, que en los partos por vía vaginal y menos frecuentes con el parto por cesárea. Suelen ser bilaterales intrarretinianas y se localizan en el polo posterior. La mayoría de los recién nacidos, en el 85%, desaparecen hacia la segunda semana de vida y en todos los casos ya no se encuentran en la cuarta semana. A partir de las 28 a 30 semanas de gestación aparecen los reflejos pupilares. 28 a 30 semanas de gestación. Hay que inspeccionar el iris para descartar la presencia de colobomas y heterocromía.
Una córnea de un diámetro superior a 1 centímetro en un recién nacido a término que presenta además fotofobia, lagrimeo o la turbidez corneal debe hacer pensar en un glaucoma congénito y obliga a una consulta oftalmológica inmediata. Un diámetro superior a 1 centímetro en la córnea, con fotofobia y lagrimeo. La presencia de reflejos rojos bilaterales sugiere ausencia de cataratas o de patología intraocular. La leucocoria, reflejo pupilar blanco, sugiere cataratas, tumor, colorretinitis, retinopatía de la prematuridad o persistencia de un vitrio primario perplásico y justifica una consulta oftalmológica inmediata. Oídos. En ocasiones se observa deformidades del pabellón auricular. Los apéndices cutáneos periauriculares uniobilaterales son frecuentes cuando son pediculados. Pueden ligarse firmemente por su base, lo que provoca una gangrena seca que acaba por desprenderlos. La membrana timpánica se ve con facilidad en el otoscopio a través del conducto auditivo externo corto y recto y suele ser de color gris mate. Nariz. La nariz puede estar ligeramente obstruida por moco acumulado en las estrechas narinas. Los orificios nasales deben ser simétricos y permeables. El cartílago nasal puede estar luxado del surco bomeriano, lo que provoca asimetría de las narinas. La obstrucción anatómica de las vías nasales debida a atresia de las cuadradas unilateral o bilateral produce dificultad respiratoria. Boca. Una boca normal rara vez presenta una dentición precoz formada por dientes congénitos, o sea, presentes al nacer, o neonatales, una erupción después del nacimiento. En la posición de los incisivos inferiores o en la localización de los aberrantes. Estos dientes se caen antes de la erupción de los de leche. Otras veces este tipo de dientes aparecen en los síndromes de Ellis Van Creveld, de Hallermann-Streiff y otros. No suelen estar indicadas su extracción. La erupción prematura de dientes de leche es aún más rara. Hay que inspeccionar el paladar duro y el blando para descartar una hendidura completa o submucosa y comprobar el contorno para ver si el arco es excesivamente alto o si la úvula es bífida. A cada lado del rafe del paladar duro puede encontrarse una acumulación de células epiteliales llamadas perlas de Epstein. En las encías pueden aparecer también quistes de retención en un aspecto similar. Ambos desaparecen de forma espontánea, por lo general a las pocas semanas del nacimiento. En los pilares amigdalinos anteriores pueden encontrarse, sobre todo en el segundo o tercer día de vida, acumulaciones de pequeños folículos blancos o amarillos o úlceras sobre una base eritematosa. Su etiología desconocida desaparecen sin tratamiento en los 2 a 4 días. Los recién nacidos no presentan salivación activa, la lengua es relativamente grande, el frenillo puede ser corto, anquiloglosia o lengua anclada, pero esto es rara vez un motivo para cortarlo. Si se observan problemas a la hora de alimentarlo, leche materna o biberón y el frenillo es corto, puede estar indicada la resección, una frenulotomía o frenectomía. La frenectomía puede mitigar el dolor del pezón materno y mejorar los índices de amamantamiento más rápidamente que sin tratamiento, pero con el tiempo los recién nacidos no tratados con frenectomía también consiguen alimentarse de manera satisfactoria. En ocasiones la mucosa sublingual forma un pliegue sobresaliente. Las mejillas aparecen llenas tanto en su lado bucal como en el externo por una acumulación de grasa en las almohadillas de succión. Estas, así como el tubérculo labial del labio superior, un callo de succión, desaparecen cuando acaba el proceso de succión. Una tumoración bucal del tamaño de una canica suele deberse a necrosis grasa benigna idiopática. Necrosis grasa benigna idiopática. Falta un montón. Vamos por boca. Y dice, la garganta del recién nacido es difícil de ver porque el arco del paladar está abajo. Hay que observarla con claridad, puesto que es fácil pasar por alto una hendidura palatina posterior o de la úvula. Las amígdalas son pequeñas. Cuello. El cuello es relativamente corto. Las anomalías no son frecuentes, pero incluyen bocios y higromas quísticos, quistes en la hendidura braquiales, teratomas, hemangiomas, lesiones del músculo esternocleidomastoideo que se deben probablemente a traumatismos o a una postura fija dentro del útero, que han lugar respectivamente a un hematoma o fibrosis.
En la tortícolis, bueno, en el tortícolis congénito, la cabeza gira hacia el lado afectado, mientras la cara lo hace hacia el lado opuesto. Si no se trata, pueden aparecer plagiocefalia, asimetría facial y hemihipoplasia. La piel redundante o las membranas en las niñas recién nacidas sugieren linfedema intrauterino y síndrome de Turner. Hay que palpar ambas clavículas para descartar posibles fracturas. Tórax. La hipertrofia mamaria es frecuente y puede aparecer secreciones, sí puede aparecer secreción láctea, aunque no se debe exprimir. La simetría, el eritema, la induración y el dolor a la palpación deben hacer pensar en una mastitis o en un absceso mamario. Hay que buscar la existencia de pezones supernumerarios invertidos o excesivamente separados con un tórax en escudo. Esta última condición sugiere el síndrome de Turner también. Pulmones. La observación de la respiración proporciona mucha información. Las variaciones normales de la frecuencia y el ritmo son características y lo hacen de acuerdo con la actividad del estado de vigilia o el llanto. Como esas fluctuaciones son rápidas, la frecuencia respiratoria debe medirse durante un minuto completo con el niño en reposo, a ser posible dormir. En estas circunstancias, la frecuencia habitual del recién nacido a términos de 30 a 60 respiraciones al minuto en los prematuros es mayor y sus fluctuaciones más amplias. Una frecuencia constante superior a 60 respiraciones minuto durante periodos de respiración regular que persiste más de una hora después del nacimiento obliga a descartar una enfermedad cardíaca, pulmonar o metabólica como acidosis. El niño prematuro puede respirar con un ritmo de Cheyne-Stokes, conocido como respiración periódica, o con una irregularidad total. El jadeo irregular acompañado algunas veces de movimientos espasmódicos de la boca y la barbilla es un signo importante de deterioro de los centros respiratorios. Movimiento de boca. La respiración de los recién nacidos es casi por completo diafragmática durante la inspiración. La parte anterior blanda del tórax normalmente se deprime mientras el abdomen protruye. Si el niño está tranquilo, relajado y tiene un buen color, este movimiento paradójico no significa necesariamente insuficiencia respiratoria. Por otra parte, la respiración dificultosa con retracciones es una clara evidencia de un síndrome de dificultad respiratoria, neumonía, anomalías o trastornos mecánicos pulmonares. Un llanto débil, quejoso, de forma persistente o intermitente con gemidos o un quejido durante la expiración puede pensar en una posible enfermedad cardiopulmonar grave o una sepsis y obligan a una atención inmediata. Si es benigno, el quejido desaparece a los 30 a 60 minutos tras el nacimiento. El aleteo nasal y las retracciones de los músculos intercostales y del esternón son signos frecuentes de afectación pulmonar. Normalmente los ruidos respiratorios suelen ser broncovesiculares. La sospecha de patología pulmonar entre la disminución de los ruidos respiratorios, la aparición de roncos, retracciones o cianosis obliga a solicitar una radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico. Corazón. Es difícil determinar el tamaño cardíaco debido a las variaciones normales de la forma y el tamaño del tórax. Hay que localizar el corazón para descartar una dextrocardia. La frecuencia cardíaca suele ser de 110 a 140 latidos minuto en reposo, pero lo habitual es que oscile desde los 90 latidos minuto durante el sueño relajado hasta los 180 latidos minuto en periodos de actividad. La frecuencia aún mayor de la taquicardia supraventricular mayor de 220 latidos minutos se determina mejor con el electrocardiograma o la monitorización cardíaca que con la auscultación. Los niños prematuros suelen tener una frecuencia cardíaca en reposo mayor de hasta 160 latidos minuto, pero pueden presentar una bradicardia sinusal de aparición brusca secundaria a apnea. Se deben palpar los pulsos en las extremidades superiores e inferiores, tanto al ingreso como antes del alta del niño, para descartar una posible coartación de la aorta. Los soplos transitorios suelen indicar un conducto arterioso que se está cerrando, aunque las cardiopatías congénitas pueden no ir acompañadas inicialmente de un soplo. Una parte importante de los lactantes con soplos persistentes detectados durante la exploración neonatal rutinaria presenta una malformación subyacente. El cribado rutinario para las cardiopatías cianógenas críticas mediante pulsioximetría se realiza entre las 24 y 48 horas de vida, lo que tiene una sensibilidad cercana al 90% y una especificidad mayor del 99%. El cribado mediante pulsioximetría con una saturación mayor o igual de 95 en la mano derecha o cualquier pie y una diferencia de menos de 3% entre la mano derecha y el pie se considera una prueba de cribado normal. Los niños con una saturación menor de 95 deberían derivarse para su evaluación y la posible realización de un ecocardiograma. Las mediciones de presión arterial están indicadas en la evaluación de los recién nacidos de aspecto enfermo en quienes se sospecha una cardiopatía congénita.
El método oscilométrico es el más sencillo y preciso de los métodos no invasivos disponibles. Los valores promedio de la presión arterial varían según la edad estacional, aunque en todos los recién nacidos es previsible que la presión arterial aumente en las primeras 72 horas tras el parto. Abdomen. El hígado se suele palpar a veces hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal. Es menos frecuente palpar la punta del vaso. En general, con la palpación profunda se puede determinar el tamaño aproximado y la localización de cada riñón. En ningún otro momento de la vida varía tanto la cantidad del aire del aparato gastrointestinal, ni es tan grande las circunstancias normales. En el momento de nacer, el aparato gastrointestinal carece de aire, ya que el gas empieza a tragarse poco después del nacer, por lo que las radiografías tomadas en las 24 horas de vida deben encontrarse normalmente aire en el recto. La pared abdominal suele ser débil, sobre todo en los prematuros, y es frecuente encontrar diástasis de los rectos y hernia umbilical, sobre todo en lactantes de raza negra. Cualquier masa inusual se debe estudiar de inmediato con ecografía. Las alteraciones renales son la causa más frecuente de masas abdominales en los neonatos. Las masas quísticas abdominales incluyen hidronefrosis, riñones displásticos poliquísticos, hemorragias suprarrenales, hidrometrocolpos y duplicación intestinal o quistes del colédoco, del ovario, del epiplón o del páncreas. Las masas sólidas pueden corresponder a neuroblastomas, nefromas mesoblásticos congénitos, hepatoblastomas o teratomas. Una masa sólida en el flanco puede deberse a una trombosis de la vena renal, que se manifiesta clínicamente por hematuria, hipertensión y trombocitopenia. La trombosis de la vena renal del recién nacido se asocia con policitemia, deshidratación, diabetes materna, asfixia, sepsis, nefrosis y estados de hipercoagulabilidad, tales como los secundarios a los déficits de antitrombina 3 y proteína C. La distensión abdominal al nacer o inmediatamente después hace pensar en una obstrucción o una perforación del aparato gastrointestinal. Que suele verse a un hilio meconial. Cuando aparece más tarde sugiere una obstrucción de la porción inferior del intestino, sepsis o peritonitis. Un abdomen excavado en un recién nacido apunta hacia una hernia diafragmática. Cuando los defectos de la pared abdominal ocurren a través del ombligo, se produce onfaloceles, y si son laterales a la línea media, dan lugar a gastrosquisis. Los onfaloceles se asocian a anomalías y síndromes como el de Beckwith-Whitman, los siameses, la trisomía 18 y el mielomeningocele y el ano imperforado por malformación anal rectal. La onfalitis es una inflamación aguda local del tejido periumbilical que puede extenderse hacia la pared abdominal, el peritoneo, la vena umbilical o los vasos portales y el hígado, con hipertensión portal posterior. El cordón umbilical debería tener 2 arterias y una vena. La presencia de una arteria umbilical alta se asocia con un riesgo aumentado de malformación renal oculta. Genitales. Los genitales de las glándulas mamarias responden normalmente a las hormonas maternas que atraviesan la placenta y que provocan un aumento del tamaño y secreción de las mamas en ambos sexos y prominencia de los genitales femeninos, a veces con un considerable flujo no purulento. Estas manifestaciones transitorias no requieren ninguna intervención. La imperforación del himen u otras causas de obstrucción vaginal pueden dar lugar a hidrometrocolpos y una masa de hemiabdomen inferior. El escroto normal en caso del nacimiento a término es relativamente grande y su tamaño puede aumentar por los traumatismos en los partos de nalgas o un hidrocele transitorio que hay que diferenciar de una hernia mediante palpación y transiluminación. Los testículos deben localizarse en el escroto o palparse en los conductos inguinales en los recién nacidos a término. Los recién nacidos de raza negra suelen presentar una pigmentación oscura en el escroto antes que el resto de la piel adquiera su coloración permanente. El escroto puede presentar equimosis secundaria a la presentación de nalgas o por hemorragia retroperitoneal. Puede contener partículas de meconio asociadas a peritonitis meconial. El prepucio del recién nacido suele estar tenso y adherido al glande y no se puede retraer. El prepucio debería separarse de forma natural después de varios meses. Una hipospadia o una epispadia trata de sugerir siempre una anomalía de los cromosomas sexuales, o que se trata en realidad de una niña masculinizada con un clítoris aumentado de tamaño, ya que esto puede ser la primera manifestación de un síndrome adrenogenital.
La erección del pene es frecuente y no tiene relevancia. Durante el parto, inmediatamente después, suele haber una micción seguida normalmente por un periodo sin diuresis. La mayoría de los recién nacidos orina a las 12 horas de vida y alrededor del 95% de los recién nacidos prematuros y a término lo hace durante las primeras 24 horas. No. Durante las primeras 12 horas después del parto, el niño suele expulsar una cierta cantidad de meconio. El 99% de los recién nacidos a término y el 95% de los prematuros lo hacen las primeras 48 horas. La exploración física suele ser suficiente para el diagnóstico de ano imperforado si la abertura anal está ausente o en una posición ectópica. Sin embargo, si existe una fístula cutánea, uretral o vaginal, el recién nacido puede expulsar meconio en estos casos. A menos que se realice una exploración cuidadosa, puede que no se sospeche de ano imperforado. Las radiografías abdominales se utilizan para confirmar la obstrucción distal y para determinar hasta dónde llega en sentido distal el recto. En las niñas con un ano imperforado se debe realizar una exploración cuidadosa del vestíbulo para comprobar que los orificios de la uretra y de la vagina están separados. Todos los recién nacidos con malformaciones anorrectales requieren una evaluación de posibles anomalías cardíacas, renales y vertebrales asociadas. La fosita o una irregularidad en el pliegue cutáneo que a menudo existe en la línea media sacrocoxigia puede confundirse con un trayecto fistuloso neurocutáneo renal o potencial. Real o potencial. Extremidades. Durante la exploración de las extremidades se deben observar los posibles efectos de la postura fetal para poder explicar a la madre su causa y su naturaleza habitualmente transitoria. Sobre todo tras un parto en algas, la observación de la actividad espontánea o tras estímulo de la extremidad puede hacer sospechar una fractura o una lesión nerviosa asociada al parto. Hay que examinar con detalle las manos y los pies para descartar polidactilias, sindactilias o patrones anormales de dermatoglifos como el pliegue simiesco. También hay que evaluar con maniobras específicas las caderas de todos los recién nacidos para descartar una luxación congénita. Exploración neurológica. Intraútero, las enfermedades neuromusculares se asocian con una limitación de los movimientos fetales que provoca un conjunto de signos y síntomas que son independientes a la enfermedad específica. Las deformaciones posturales graves y las contracturas dan lugar a artrogriposis. Otras manifestaciones de enfermedad neuromuscular fetal son la presentación de nalgas, el polidramnios, la incapacidad para respirar al nacer, la hipoplasia pulmonar, la luxación de las caderas, los testículos no descendidos, las costillas finas y el pie equinovaro. Muchos trastornos congénitos se manifiestan en forma de hipotonía, hipertonía o convulsiones. Atención neonatal de rutina. Los pasos iniciales del tratamiento de todos los recién nacidos después del parto consisten en proporcionar calor, secado y estimulación táctil, mientras se evalúan en forma simultánea el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca y el color. Los lactantes a término y vigorosos pueden colocarse inicialmente sobre el abdomen de la madre tras el alumbramiento. Durante este momento se recomienda el pinzamiento diferido del cordón umbilical a los 30-60 segundos. Para mejorar la circulación transicional y aumentar el volumen eritrocitario neonatal, la limpieza de las secreciones de la boca mediante una aspiración suave con una jeringa o una sonda de goma blanda puede ser de ayuda en caso de que haya una gran cantidad de líquido en la boca o en las fosas nasales. En países de recursos escasos, la limpieza de la cara y la nariz y la boca con un paño suave puede ser tan eficaz como el método de jeringa. Los recién nacidos que respiran de forma espontánea, sin dificultades, no necesitan que se les asista para limpiar sus vías respiratorias. La puntuación de APGAR es un método práctico para evaluar de manera sistemática a los recién nacidos justo después del parto. Se termina al minuto y a los 5 minutos de vida. La mayoría de los recién nacidos que parecen tener un estado satisfactorio pueden mantenerse en contacto piel con sus madres para fomentar un vínculo y una lactancia inmediata. Sin embargo, los lactantes que no logran iniciar o mantener un esfuerzo respiratorio después de estimulación, los que tienen una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos minuto y los que presentan una cianosis central persistente deberían colocarse bajo calentadores para una reanimación y monitorización precoces. La puntuación de APGAR no debería utilizarse de manera para determinar la necesidad de reanimación ni para guiar los pasos de esta. Sin embargo, las variaciones de las puntuaciones de APGAR en momentos secuenciales después del parto pueden reflejar el grado de respuesta del recién nacido a la reanimación. Si la puntuación a los 5 minutos sigue siendo menor de 7, se debería determinar puntuaciones adicionales cada 5 minutos durante un máximo de 20 minutos.
Además del sufrimiento fetal, otros factores como la prematuridad, los fármacos administrados a la madre durante el parto pueden causar unas puntuaciones de Apgar bajas. Mantenimiento del calor corporal. Los recién nacidos corren el riesgo de perder calor y de desarrollar hipotermia por varios motivos. En relación con el peso corporal, la superficie corporal de los recién nacidos es unas 3 veces mayor que la del adulto. Em, la generación de calor corporal depende en gran medida del peso corporal, pero la pérdida de calor depende de la superficie corporal. En los niños con bajo peso al nacer, pero y en los lactantes prematuros, la capa aislante de tejidos subcutáneos es más fina. Se calcula que el porcentaje de pérdida de calor es unas 4 veces mayor en el recién nacido que en el adulto. 4 veces, wow. En las condiciones habituales del partitorio, 20 a 25 grados Celsius, la temperatura cutánea del recién nacido disminuye alrededor de 0,3 grados cada minuto. La temperatura corporal central lo hace a razón de 0,1 cada minuto. En el periodo neonatal inmediato, como consecuencia, se observa una pérdida acumulada de calor de 2 a 3 Celsius en la temperatura corporal central, correspondiente a una pérdida de calor de 200 kilocalorías kilo. Esta pérdida de calor se produce por 4 mecanismos: convección de energía calórica hacia el aire más frío del alrededor, conducción del calor a los materiales más fríos sobre los que reposa el niño, radiación del calor desde el niño a otros objetos próximos más fríos y evaporación desde la piel y los pulmones. Los recién nacidos a término expuestos al frío después del nacimiento pueden desarrollar acidosis metabólica, hipoxemia, hipoglucemia. Wow. Hipoxemia, hipoglucemia y aumento de la excreción renal de agua y solutos debidos a esfuerzos para compensar la pérdida de calor. La producción de calor se incrementa al aumentar el índice metabólico y el consumo de oxígeno, en parte mediante la liberación de noradrenalina, que induce termogénesis en temblor por oxidación de las grasas, sobre todo la de la grasa parda. Además, la actividad muscular puede aumentar. Los recién nacidos hipoglucémicos o hipóxicos no pueden elevar su consumo de oxígeno cuando se exponen a ambientes fríos, por lo que disminuye su temperatura central. Después del trabajo de parto y del parto vaginal, muchos recién nacidos presentan una acidosis metabólica leve o moderada que intentan compensar con hiperventilación, pero este recurso resulta más difícil para los niños con depresión del sistema nervioso central, asfixia, fármacos o en los expuestos al estrés del frío en el partitorio. Por tanto, para reducir la pérdida de calor se debe secar al neonato y cubrirlo con mantas o ponerlo bajo un calentador radiante. El contacto piel con su madre es el método óptimo para mantener la temperatura corporal en el recién nacido estable. Como es difícil realizar las medidas de reanimación en un niño tapado o metido en una incubadora, se debe utilizar una fuente de calor radiante para calentar al niño durante la reanimación. Bueno. Asepsia de la piel y el cordón. El personal de enfermería debería utilizar soluciones basadas en alcohol o clorexidina o jabones antisépticos que contengan un iodóforo para el lavado rutinario de las manos antes de los cuidados de cada recién nacido. La aplicación estricta de lavado de las manos hasta el codo durante 2 minutos en el lavado inicial y durante 15 a 30 segundos en los lavados posteriores es esencial para el personal y los visitantes que entren en la unidad de neonatología. Una limpieza cuidadosa de la sangre y el líquido amniótico presentes en la superficie cutánea tras el nacimiento puede reducir el riesgo de infecciones por microorganismos de transmisión hemática. Para el primer baño del recién nacido se debe limpiar la totalidad de la piel y el cordón umbilical con agua tibia o una solución de jabón neutro, aclarándolo con agua para reducir la incidencia de colonización de la piel y la región periumbilical por bacterias patógenas y las consiguientes complicaciones infecciosas. Según la OMS, esto debería diferirse hasta las 24 horas de vida para permitir la transición completa de la vida extrauterina, haciendo hincapié en el vínculo materno-infantil y la lactancia precoz. Después se debe secar y cubrir al recién nacido con mantas limpias para evitar la pérdida de calor. El Staph aureus sigue siendo la bacteria patógena más frecuente en la que coloniza el cordón umbilical, aunque otros patógenos habituales son los estreptococos del grupo A y B, así como Bacillus gram negativo. Las bacterias patógenas pueden producir
proceder del canal de parto de la madre o de diversas fuentes bacterianas, incluidas las manos no estériles del personal que atiende el parto. Se recomienda la aplicación de clorexidina tópica en el cordón umbilical en los niños nacidos fuera de las maternidades o de contextos hospitalarios, así como los nacidos en comunidades con bajos recursos que tengan una mortalidad neonatal alta. Sin embargo, en los países con altos recursos la incidencia de enfalitis es muy baja y es leve, por lo que se recomienda el cuidado seco del cordón sin la aplicación de sustancias tópicas como alcohol o clorexidina. El cuidado seco del cordón consiste en dejar el cordón umbilical expuesto al aire o cubierto ligeramente, limpiándolo con jabón y agua si se mancha. La colonización y la infección de los recién nacidos por microorganismos potencialmente patógenos también se puede reducir mediante una habitación compartida con su madre, que crea un ambiente favorecedor de la colonización por bacterias menos patógenas adquiridas de la flora de la madre. El vernix se descama espontáneamente a cabo de 2 o 3 días y gran parte se adhiere a la ropa, por lo que se debe cambiar a diario. Los pañales deben comprobarse antes y después de cada toma y siempre que el niño llore. Y se debe cambiar si está mojado o sucio. La zona perineal puede limpiarse con toallitas especiales para lactantes o con jabón neutro y agua tibia. El meconio y las heces deben limpiarse de las nalgas con un algodón estéril humedecido con agua estéril. No debe retirarse el prepucio de los niños varones. Profilaxis y cribados neonatales. La evaluación del recién nacido y la monitorización de los signos vitales pueden variar en función de los hospitales, pero su frecuencia suele disminuir después de 1 o 2 horas tras el parto. En los lactantes con aspecto sano, un intervalo razonable sobre las evaluaciones es de 4 horas durante los primeros 2 o 3 días de vida y 8 horas después. La temperatura del lactante debería medirse en la axila con un rango normal de 36,5 a 36,4. Pesar al niño al nacer y luego una vez al día es suficiente. Hay que proteger los ojos de todos los lactantes, incluidos los nacidos mediante cesárea, contra la oftalmia gonocócica neonatal mediante la aplicación de una banda de 1 centímetro en pomada oftálmica estéril de eritromicina al 5% o de tetraciclina al 1% en cada saco conjuntival inferior. El procedimiento puede retrasarse durante el corto periodo inicial de alerta tras el parto para facilitar el vínculo, pero cuando se aplican, las gotas no deben enjuagarse. La solución de nitrato de plata al 1% es una alternativa aceptable, pero condiciona a la aparición de una conjuntivitis química transitoria en el 10 al 20% de los casos. Aunque la hemorragia del recién nacido puede deberse a factores distintos del déficit de vitamina K, se recomienda administrar una inyección intramuscular de 0,5 a 1 miligramo de vitamina K, 1 hidrosoluble, fitonadiona, a todos los neonatos justo después del parto con el fin de evitar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La vitamina K por vía oral no es tan eficaz como la dosificación parenteral. Se recomienda la vacunación contra la hepatitis B antes del alta del nido a todos los recién nacidos con un peso mayor de 2 kilos, independientemente del estado de hepatitis de la madre. Existen pruebas de detección selectiva neonatal de diversas enfermedades genéticas, metabólicas, hematológicas y endocrinas. Todos los estados de Estados Unidos han adoptado las recomendaciones del Comité Asesor sobre enfermedades hereditarias en lactantes y recién nacidos, pero las pruebas exigidas varían de uno a otro en función de las prevalencias de las enfermedades, de las tasas de detección y de los costos. Los trastornos y sus tasas que se diagnostican con más frecuencia son hipotiroidismo, fibrosis quística, hemoglobinopatías, déficit de coenzima deshidrogenasa de cadena media, galactosemia, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal. Para ser eficaces en identificar precozmente y tratar con rapidez las enfermedades tratables, los programas de detección no solo deben incluir pruebas de laboratorio de alta calidad, sino también el seguimiento de los lactantes con resultados anómalos, la educación, el asesoramiento y el apoyo psicológico a las familias y la derivación rápida al neonato para un diagnóstico preciso y su tratamiento. Los trastornos de la audición, una morbilidad grave que afecta al desarrollo del habla y el lenguaje pueden ser graves de 2 cada 1000 nacimientos y afecta de forma global a 5 de cada 1000 recién nacidos. Se debe hacer un cribado universal de la hipoacusia en todos los neonatos para asegurar una intervención adecuada y rápida. Los progenitores de los niños que no Los trastornos de la audición, una morbilidad grave que afecta al desarrollo del habla y el lenguaje pueden ser graves en 2 de cada 1000 nacimientos y afecta de forma global a 5 de cada 1000 recién nacidos. Se debe hacer un cribado universal de la hipoacusia en todos los neonatos para asegurar una intervención adecuada y rápida. Los progenitores de los niños que no pasen el cribado deberían recibir asesoramiento
sobre la importancia de los resultados del cribado, insistiendo en la necesidad de una confirmación audiológica precoz y haciendo hincapié en la posibilidad de un desarrollo normal del lenguaje con una intervención temprana. El cribado universal mediante pulsioximetría permite detectar precozmente una cardiopatía congénita cianótica dependiente del conducto arterioso. El cribado universal de la hiperbilirrubinemia debe abarcar la valoración del riesgo en todos los lactantes con una determinación de los valores séricos o transcutáneos de bilirrubina. Dame. Gracias. No la encontraste antes del alta. No la encuentro. Qué mala sos. Mala. Tijerita lo tiene ahí. Hay tijeras en la mesa del... Y si no hay, ¿qué te hago? En medio del desorden, pero... Bueno, el cribado universal de la hiperbilirrubinemia debe abarcar la valoración del riesgo de todos los lactantes con una determinación de los valores séricos o transcutáneos de bilirrubina antes del alto hospitalario. Se recomienda el cribado universal para la displasia de cadera congénita mediante la exploración física con las maniobras de Ortolani, que es la sensación de que se reduce la cadera luxada, y de Barlow, que es la luxación de la cadera inestable desde el acetábulo. Pero no está indicada la ecografía de cadera sistemática. Dice, cláusulas de cargo de flete. El cribado de hipoglucemia se basa en el riesgo, debería realizarse en los lactantes que sean pequeños o grandes para la edad gestacional, que hayan nacido de madres diabéticas o que presenten síntomas. En los lactantes con sospecha de corioamnionitis materna, las guías clínicas actuales recomiendan el cribado de laboratorio para la sepsis, e incluido un hemocultivo, así como un tratamiento antibiótico de amplio espectro durante al menos 48 horas. Sin embargo, la evidencia sugiere que la incidencia de sepsis es baja en recién nacidos a término con buen aspecto y que la observación frecuente y fiable para detectar los signos precoces de sepsis con o sin pruebas de laboratorio puede ser apropiada. Apropiado. Hay una tabla que enumera los criterios mínimos que deben cumplirse antes del alta de recién nacido. Una estancia hospitalaria cortada, menor de 48 horas tras el parto, puede ser razonable para los recién nacidos a términos sanos, pero no siempre es apropiada. El alta precoz requiere un seguimiento ambulatorio cuidadoso en el domicilio por un profesional de enfermería o en la consulta en las primeras 48 horas tras el parto. Aquí están los criterios del alta del recién nacido a términos sanos, generales, laboratorios o privados, sociales. Porque yo voy a pasar No, verdad. incomoda, güey. No, me voy a apurar, lo juro. Circuncisión. No importa nada. La circuncisión masculina consiste en la resección quirúrgica de parte o de todo el prepucio del pene y es uno de los procedimientos más frecuentes que se realizan en todo el mundo. La circuncisión realizada durante el periodo neonatal tiene unas tasas de complicaciones muy inferiores a las que se efectúan más adelante. El procedimiento solo debería llevarse a cabo en recién nacidos sanos con una situación estable. Quienes realicen la circuncisión deberían tener una formación adecuada tanto sobre técnicas estériles como sobre la analgesia eficaz para reducir el riesgo de complicaciones. La cirugía consiste en la dilatación del orificio prepucial para visualizar el glande, la liberación del epitelio prepucial del glande, la colocación del dispositivo de circuncisión, que es una pinza de Gomco o de Morten, para aumentar la hemostasia y la resección del prepucio. Para la analgesia, la lidocaína tópica al 4%, un bloqueo de los nervios dorsales del pene y un bloqueo anular subcutáneos son opciones eficaces. Las cremas anestésicas tópicas pueden causar una incidencia mayor de irritación cutánea en los lactantes de bajo peso al nacer. Por tanto, en este grupo deberían escogerse las técnicas de bloqueo de los nervios dorsales del pene.
O anular circunferencial subcutáneo. Puede proporcionar la analgesia más eficaz en comparación con otras técnicas. Las técnicas no farmacológicas como la colocación de un entorno almohadillo y el uso de chupetes con sacarosa son complementos útiles para mejorar el bienestar del niño durante el procedimiento, pero son insuficientes como únicos tratamientos para evitar el dolor durante y después del procedimiento. Entre las contraindicaciones para este procedimiento se incluyen los lactantes de estado crítico, los que presentan discrasias sanguíneas, los que tienen antecedentes familiares de trastornos hemorrágicos y los que presentan anomalías congénitas como hipospadias, incurvación peniana congénita o una piel deficiente en el cuerpo del pene, o perfusión penoescrotal, pene enterrado congénito, etc. Además, antes del procedimiento, se debe comprobar que el recién nacido haya recibido la vitamina K. Según la práctica estándar de los cuidados neonatales, en los lactantes prematuros puede realizarse la circuncisión antes del alta. Los beneficios preventivos sobre la salud de la circuncisión programada para los recién nacidos masculinos consisten en una reducción significativa del riesgo de infección del tracto urinario en el primer año de vida, de adquisición heterosexual del VIH y de transmisión de otras enfermedades de infección de transmisión sexual, como el VPH, el herpes simple tipo 2 y sífilis, y así como de cáncer de pene. Las complicaciones agudas de la circuncisión en Estados Unidos y en otros países en altos recursos son infrecuentes, incluyen la hemorragia, infección y lesión del pene. Las lesiones más catastróficas como la amputación del glande o del pene son excepcionales y solo se han publicado casos aislados. Las complicaciones más tardías pueden consistir en un exceso de piel residual, circuncisión incompleta, resección excesiva de piel, adherencias, puentes cutáneos naturales y vascularizados, estenosis del meato urinario, fimosis y quistes de inclusión epiteliales. La evidencia actual indica que, aunque los beneficios para la salud superan a los riesgos de la circuncisión masculina, dichos beneficios no son lo bastante grandes para recomendar la circuncisión rutinaria en todos los recién nacidos masculinos. Por tanto, los médicos que aconsejen a las familias sobre esta decisión deberían explicar los posibles beneficios y riesgos potenciales de forma objetiva y asegurarse de que los progenitores comprenden que se trata de un procedimiento electivo. En última instancia, los progenitores deberían decidir si la circuncisión es lo mejor para su hijo, sopesando la información médica en el contexto de sus propias creencias y prácticas religiosas, éticas y culturales. Con independencia si el recién nacido se circuncida o no, se debería instruir a los progenitores sobre los cuidados del pene al alta de la hospitalización neonatal. El pene circuncidado debería lavarse suavemente a diario con jabón y agua. En la cicatrización normal, el glande puede tener un color crudo o amarillento durante 7 a 10 días. Se puede utilizar gasa con vaselina para cubrir el área y debería cambiarse después de cada micción y defecación hasta la cicatrización del glande. El vínculo con los progenitores importantes, ¿no? Para la familia. Habitaciones compartidas, lactancia materna. Contraindicaciones de la lactancia materna. Las contraindicaciones médicas a la lactancia materna en Estados Unidos son la galactosemia, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce y la fenilcetonuria. Entre las enfermedades maternas que contraindican la lactancia está la infección por el virus linfotrópico T humano tipo 1 y 2, la tuberculosis activa hasta que reciban tratamiento apropiado durante 2 semanas o más y no se consideren contagiosas. La infección de la mama por virus del herpes, el consumo o la dependencia de ciertas drogas ilegales, así como el tratamiento materno con algunos compuestos radiactivos. Debido a que Estados Unidos se dispone el agua potable y de leche artificial asequible, se recomienda que las madres infectadas por el VIH no den lactancia materna a sus hijos con independencia de la carga viral y del tratamiento. Sin embargo, en los países con recursos limitados donde la diarrea y la neumonía son causas significativas de mortalidad, o sea, acá, la lactancia materna puede no estar contraindicada en las madres VIH positivas que reciban tratamiento antirretroviral. La leche humana donada y en particular la adquirida en línea puede estar contaminado por potenciales patógenos. Sí, ¿no?
Esta contaminación preocupa mucho menos que en el caso de la leche humana pasteurizada obtenida a partir de bancos de leche. La pobre Flor y mamá, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recuerdo que Los 10 pasos para una ella lactancia tuvo a mi materna mamá. exitosa. Le empezó a dar, sí, pero no sé qué problema tuvo.